Es 23 minutos. Yo le decía, de la tarde. Antes de ayer prometí hacer un comentario, que hoy el día es propicio para eso, acerca de lo que significó la visita de Olimuya, quien es el presidente del Consejo de la Aviación Civil Internacional, de la OASI más bien, que tiene que ver y rige todo lo que son las políticas en materia de aviación para el mundo, no solamente para los Estados Unidos, no, para el mundo. Tiene su sede en Montreal y funciona como un apéndice de la ONU. Sí. Tiene cada país, miembro de OASI, tiene un embajador permanente en Montreal y sus decisiones pues son vinculantes a todo lo que tiene que ver con el sistema de aviación civil dominicano. El proceso de superación de la aviación en la República Dominicana la comenzó Norge Botello. Sí, es cierto. Norge Botello, es cierto. Iván Vázquez, Santiago Rosa Martínez, sí, y un grupo de técnicos especialistas en la materia de República Dominicana, Franklin Polanco también. Después que Leonel fuñó eso, dicho sea de paso, que puso ahí una muchacha que tenía a Jesucita, que lo que tenía era un beauty parlor en Nueva York. Pero después Leonel lo arregló. Que trabajaba en el beauty parlor de Nueva York. Pero y después Leonel la puso ahí. Lo arregló. Bueno, ella trabajaba en un beauty parlor allá en Nueva York. Ella había viajado. Sí. Jesucita, sí. ¿Tú sabes lo que es un beauty parlor? Su administración por la Dirección General de Aeronáutica en Nueva York, y Leonel la puso a dirigir la Dirección General de Aeronáutica Civil, así se llama. A Jesucita. Entonces, Jesucita, ¿dónde está Santi Claus? Perdón. Quiero verlo, mire. Entonces, Norge Botello, que a la sazón era el director general de Aeronáutica Civil, comenzó junto a ese grupo de técnicos a la conexión y el proceso para la adquisición de la categoría 1 que había sido arrebatada al país por las condiciones, por las debilitadas condiciones que había experimentado el sistema y la poca seguridad que brindaba a los usuarios, y los Estados Unidos pues decidieron no otorgarle esa categoría 1. Comenzó todo ese proceso que dio al traste algunas exigencias de los organismos internacionales, la FDA, sí, la OASI, y las demás instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad aérea. Se creó mediante ley todo un proceso mediante el Congreso Nacional para que se pasara de una dirección general que dependía de la Presidencia de la República a un instituto que tuviera una autonomía económica, una autonomía en cuanto a sus decisiones y que no dependiera de nadie, que los recursos que ese sector genera, que son muchos, pues lo administrara para el beneficio del propio sistema. Así se hizo. Se logró la creación del Instituto Dominicano, luego logramos con la administración de Norge Botello la categoría 1, ansiadísima categoría 1, sí, que habíamos perdido. Es así. Y ya esto abría el paso a que aeronaves con matrícula dominicana pues pudieran aterrizar en territorio norteamericano y en otras naciones. Sale Norge Botello por razones de salud, sí, del puesto de director en el año 2007 y entra José Tomás. Sí. A José Tomás Pérez le corresponde mantener la categoría 1 y ejecutar todo lo que se había acordado con los organismos internacionales en materia de aviación civil. Pues Leonel Fernández, que le dio un apoyo sin precedente a esa administración de José Tomás, más la sinergia que José Tomás le inyectó a la aviación, porque manejaba unos recursos importantes y lo puso al servicio. Ahí fue que se creó la escuela aeronáutica, sí, que no existía, sí, se hizo el edificio. Sí. Ese complejo Norge Botello, que hoy Alimuya alaba, sí, fue una iniciativa de Norge Botello, pero se quedó en la construcción. Yo lo recuerdo como ahora, nosotros lo encontramos, y digo nosotros porque yo pertenecí a esa administración, en ruinas, en La Zapata. Y José Tomás, pues brillante, como siempre, se le ocurrió, vamos a hacer esto. Reunieron unos ingenieros, había una litis por la construcción, se resolvió y en un año se hizo ese complejo aeronáutico único. Oigan bien, único en Latinoamérica y en la región. Envidiable. Es así. Una universidad, primero fue una escuela, luego pasó a ser universidad, y nuestros técnicos que iban todos los años a Miami a recertificarse y a poner en tiempo sus conocimientos,
dejaron de ir a Miami y nosotros nos convertimos en el hub para darle esa recertificación a los demás países de la región y a sus técnicos en la escuela. ¿Cuánto se ahorró el gobierno dominicano? $1 millón que pagábamos en Miami pasó a una renta que nos pagaban ya a nosotros para venir aquí. Todo ese proceso se reinstaló y se mudó de las Américas todo lo que eran los equipos de comunicación aeronáutica, se le hizo el upgrade al radar de las Américas y se instaló con una inversión que superó los 2.000 millones de pesos, y cuidado, lo que es el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Santo Domingo, envidiable, donde desde ahí se le puede dar soporte no solamente a República Dominicana, sino a los demás países vecinos, que de hecho lo hicimos con Haití cuando colapsó su sistema de aviación civil a raíz del terremoto del año 2010. Todas las operaciones aeronáuticas de Haití era controlada por los técnicos dominicanos desde ese centro de control. En el 2011 sale José Tomás, que deja importantísimos logros a la aviación civil e importantes certificaciones nacionales e internacionales, y llega el doctor Herrera. El doctor Herrera le da continuidad a lo que encuentra y además le impregna el sello de él con proyectos importantes que hacen que hoy en día la República Dominicana sea un modelo a seguir en el mundo en materia de aviación civil, en seguridad, porque la seguridad también era un eje de mucha importancia, la seguridad de los aeropuertos, el movimiento de pasajeros con el tema del desafío que significaba para el mundo el tema del terrorismo. Bueno, se creó el CESAC como parte de todos esos avances, como todas esas exigencias de los organismos internacionales, el CESAC, que ha hecho una gran labor en cada uno de los directores que ha tenido, y aprovecho para saludar tanto al general Aracenis de la Cruz, que le tocaron sus reconocimientos por parte de Olimuya, como también al doctor Alejandro Herrera, que durante más de 6 años ha mantenido en vilo los éxitos y la seguridad de todo aquel que utilice el espacio aéreo dominicano para venir a quedarse en esta media isla, como también con los sobrevuelos, que República Dominicana es uno de los espacios aéreos más utilizados por líneas aéreas internacionales para usar nuestro espacio aéreo para conectar a otras partes del mundo, lo cual le genera importantísimos ingresos económicos al Estado Dominicano. Mis salutaciones para todos los técnicos del Instituto Dominicano de Aviación Civil y a todos los del sistema, a los del CESAC, encabezado por el general Aracenis de la Cruz. Sigan hacia adelante. En ese contexto. Que el mundo y el país se lo va a agradecer. En ese contexto, Pedro, ¿qué implica la certificación del aeropuerto de Punta Cana de parte de OASI? O significa que ese aeropuerto cumple con todos los estándares internacionales en materia de seguridad aeronáutica, en materia de seguridad, de movilidad de pasajeros, en tiempo y espacio de entrada y salida de aeronaves, que es un elemento sumamente importante en materia de aviación, porque si tu aeropuerto hace que se retrasen los vuelos, eso le acarrea grandes consumos económicos a las aerolíneas. No sé si ustedes han estado por más de 1 o 2 horas en el aeropuerto internacional de Punta Cana y ustedes ven que llega un vuelo de Rusia y ese vuelo no dura 45 minutos en tierra. Rápidamente el avión se le dan los mantenimientos del lugar, se montan los pasajeros y se va. Yo le hacía la pregunta a Antonio y me dice, Pedro, es que si pasa de ese tiempo, el costo operacional se le duplica. Entonces las aerolíneas tienen que entrar y salir rápido. Para eso los aeropuertos tienen que estar bien capacitados, tanto en lo personal como en lo técnico. Leo aquí que Punta Cana es uno de los 10 de los 10 aeropuertos de la región. Principales de la aeropuertos de la región. Y de mayor movilidad. En Miami, tú oyes, Y de mayor movilidad. La salida para Punta Cana, en cualquier parte. Tú lo El oyes. 67% Claro. De las operaciones aeronáuticas. los que llegan al país por vía aérea llegan a través Eso es así. del aeropuerto de Punta Cana. Mira, en materia de aviación el país ha progresado muchísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con las instituciones responsables de la regulación, que ha permitido que la República Dominicana reciba el reconocimiento internacional para operar en ese aspecto. Ahora, ¿qué nos falta todavía? Crecer desde el punto de vista de la aviación comercial. Nosotros tuvimos una línea aérea bandera dominicana de aviación.
Retoma el tema en un minutico. Cristian, tenemos a Abarca en la línea respecto de la situación presentada ayer en la reunión en Casablanca, en la Casa de Trump, en la reunión de los dos grupos políticos bipartidistas, aquella reunión donde él hizo aquella metida de pata, y Abarca fue testigo. Corríjame, profesor, Gonzalo, por favor. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Abarca. Perdón. Abarca, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido amigo y colega. ¿Cuánto tiempo, caramba? Gracias, hace tiempo que no nos comunicamos, pero aquí estamos al pie del cañón en medio de ese revolú que es Washington. Pero lo seguimos, lo seguimos, su producción. Abarca, explíquenos su experiencia como testigo en aquella reunión, si es correcto nuestra apreciación. Y la versión que publicó el Washington Post. Bueno, es que en eso hay que tener cuidado, porque cuando se realizan reuniones en la Casa Blanca, precisamente, no era en Situation Room, era una oficina ejecutiva, pero cuando se realizan ese tipo de reuniones, todos los objetos, como teléfonos celulares y aparatos, se tienen que dejar afuera, aunque sean los senadores los que van a esta reunión. De manera que nada puede quedar on the record. Solamente la conversación privada que tienen los líderes, ya sea del Senado con el presidente o del presidente con sus ministros. Así es que en este momento lo que tenemos es un dimes y diretes, y de manera que el presidente está descalificando lo que dijo el senador Durbin, demócrata por Illinois, diciendo que el presidente Donald Trump precisamente se refirió como países desechos, ¿no? A Salvador, a Haití, a países del África, en un término verdaderamente vulgar, viniendo de un presidente de Estados Unidos. El presidente dice que es cierto, se refirió en un término fuerte, pero no utilizó ese término. Ese es el gran debate. Así es que, bueno, estamos entre dimes y diretes. Hoy, precisamente, hace solamente unos minutos, el senador Turpin aseguró que prácticamente jura sobre una Biblia de que el presidente Donald Trump lo ha dicho. ¿A quiénes creen ustedes? ¿A quiénes creen los dominicanos en este momento? ¿Al presidente Donald Trump o a un senador demócrata? He ahí el dilema. Bueno, pero ciertamente que ha generado una notable reacción de rechazo en Estados Unidos y en el mundo entero, porque hasta las Naciones Unidas se han pronunciado sobre el tema. Por supuesto, porque si es así, si la versión del senador Durbin es la correcta, el presidente Donald Trump lo que está haciendo es blanquear a América, está diciendo por qué no vienen, dice, bueno, porque tenemos solamente a inmigrantes de estos países, que en su mayoría son de origen afrodescendiente, y no nos vienen de Noruega, es decir, los anglosajones, o los sajones más bien. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, obviamente porque se quiere blanquear a Estados Unidos. Las fuertes críticas que se dan es eso, pero se centra en eso básicamente. El primero, la expresión que tiene el presidente sobre estos países que tiene que respetar. Recordemos que son países muy bellos en realidad, tienen sistemas políticos deficientes, pero eso no significa que el país en sí sea verdaderamente un total desastre. Y segundo, el tratar de blanquear a Estados Unidos, una nación que precisamente se ha forjado a través del crisol de diferentes culturas, diferentes razas, como vemos acá. Ya tuvimos un presidente afrodescendiente, ya tuvimos el mismo Donald Trump, tiene asesores que son afrodescendientes, y para poner la cereza encima del pastel, aunque él, de acuerdo a lo que dice el senador, prefiere una inmigración blanca, bueno, darse la píldora y firmar el lunes se celebra aquí el día de Martin Luther King, que sí era afroamericano, líder de los derechos civiles, y le tocó firmar precisamente un decreto en donde estaba rodeado de líderes afroamericanos. Se le dijo a la prensa le gritaba prácticamente las preguntas, le decía, señor presidente, ¿es usted racista o no es usted racista? Y él no quiso obviamente responderlo. Así es que el debate es muy fuerte porque viene de un país en donde la propia Constitución prohíbe, no es que es una persona, es la Constitución, que es el centro mismo, el nervio motor de la institucionalidad del país. La Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por asuntos de raza. Bueno, Gonzalo, gracias. Señor Gonzalo, él está negando que él dijo eso, que eso es un invento de los demócratas. Sí, eso es lo que dice, es lo que dice el presidente. Sí, el presidente ahora. se ha caracterizado
Sí, porque se ha caracterizado por eso, perdona, pero se ha caracterizado también porque siempre dice, eso no lo dije yo, eso está como Laura de América. Yo no conozco a ese hombre y era el marido. ¿Cómo es la cosa? Entonces sí. es algo que... es algo que la verdad es mentir y la mentira en verdad con mucha facilidad. Dios, Bueno, gracias Gonzalo. Lo que pasa es que no se le duda que lo haya dicho. No, pero es que no va a ser... Encantado de oírte. La ONU no va a hacer una referencia, doña. ¿Cómo no? Gracias. Sin una investigación. Saludos. Bueno, retomo pero el tema. como periodista debemos decir lo que él dice también, para que tenga todas las versiones. Sí, así es. Bueno, dicho esto, retomo el tema ya abordado, introducido por Pedro Jiménez sobre los avances que hemos alcanzado en los últimos años en materia de aviación civil. Y yo agregaba, justamente luego de coincidir en ese reconocimiento, que quizás o sin quizás, lo que le falta al país es crecer en su oferta en materia de aviación comercial. Porque técnicamente tenemos una línea bandera. Tenemos en papeles. Sí, tenemos una que tenemos una venezolano, eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es de capital venezolano, pero están Pero la matrícula es dominicana, que es lo importante. Pero están operando como línea bandera. Yo quiero ver una bandera nacional. dominicana. Si tú me dices a mí, perdóname Luis José, por favor. Si tú me dices a mí, bueno, el IDONSA se convierte en la empresa de conexión internacional. Tú me estás hablando de una línea dominicana, o que el Estado dominicano retome aquella línea aérea que teníamos en el país, que era parte de CORDE, Dominicana de Aviación, y retomamos aquel proyecto que como en ocasiones ha dicho la misma doña Consuelo, perdió rutas de trascendencia de primer orden en nuestra conexión con Estados Unidos, y aquello lo dejamos perder. Entonces esa es una línea dominicana. Pero yo valoro lo que representa PAUA Dominicana en este momento, porque es lo único que tenemos realmente como... ¿Y es dominicana? Porque es inversión venezolana. Es inversión venezolana. Como dice Pedro, pero están operando como línea bandera nacional registrada aquí. Y se le ha dado la acreditación oficial. Lo de Dominicana de Aviación es de las estafas más grandes que se le han hecho a los dominicanos en la propiedad. Y comenzó con el gobierno de Joaquín Balaguer. Por los sancionados injustamente. Oye, en el gobierno de Joaquín Balaguer, un grupo de funcionarios y funcionarias se robaron CDA. Yo no lo estoy diciendo ahora. Teníamos dos líneas nacionales. Yo lo dije cuando estaba gobernando Joaquín Balaguer en el Canal 4, lo dije. Y Marinita lo sabe, y Luis Tavera lo sabe. Teníamos dos líneas aéreas en esa época, heredada inclusive de la época de Trujillo. Teníamos Dominicana de Aviación y Aerovías Quisqueyanas, que viajaba a Estados Unidos y a Puerto Rico. Cuando el pasaje a Puerto Rico, Consuelo, costaba 32 pesos. No, es que si hay que hacer una investigación alguna vez de los bienes de CORDE, esa es la línea aérea, esa era la que más ventaja rendía aquí al Estado Dominicano. Lo que pasa que en la época de Balaguer, un grupo de funcionarios y funcionarias sacaron hasta una línea aérea privada y quebraron a la CDA. Bueno, tenemos a PAUA, pero necesitamos más. Necesitamos más empresas de aviación para servir el más importante destino turístico del Caribe. Cuando nosotros no éramos un destino turístico en la región, que Haití estaba por encima de nosotros en materia turística, teníamos dos líneas aéreas. Ahora somos el primer destino turístico del Caribe, el cuarto de América Latina, y apenas tenemos una línea aérea que está en proceso de construcción, hay que decirlo. Que ha salido del mercado en varias oportunidades por el tema del altísimo costo que significa tener en operaciones una línea aérea. Tuvo dificultades, inclusive recientemente, pero creo que la superó de acuerdo con las autoridades. Y que bueno, hay que darlo. Es muy costoso tener una línea aérea. Pero es que era rentable. Pero con esto, nada más con los dominicanos, de aquí a Nueva York aquí, de aquí a Miami, de Miami aquí, ya nosotros tenemos, nos sobra cuarto. Pero hay mucha, pero en un mercado como el nuestro, realmente una línea aérea operando como manda la ley, debe ser un buen negocio. Pero claro. Debe ser un buen negocio, pero no es una política
del Estado, no es una prioridad del Estado dominicano, porque como es un negocio, el Estado te crea las condiciones para que tu negocio sea viable, pero si los inversionistas nacionales, internacionales no se animan a la inversión, el Estado tiene otras cosas más prioritarias que hacer una línea aérea, por lo que te acabo de decir. Pero era que la teníamos. Sí, no hay que hacerlo, lo relató, la quebraron. La quebraron. Ahí me escribieron diciéndome que yo dije que le pregunten a Marinita, que Marinita, ojalá Marinita un día hable. Hable y diga lo que pasó Lo que pasó ahí. Porque a veces se le acusa al funcionario que está de turno, pero quienes lo mandan a él a veces son los culpables principales de los desfalcos. ¿Me entiendes? Entonces, tener una línea. Y Hugo Bueno dejó a Dominicana de Aviación en buenas condiciones. Con una gran estructura. Y cayó preso él. Y cayó preso. No fue lo que el último avión cogió fuego. El edificio que costó 11 milloncitos de pesos y Balaguer lo metió preso. No te preocupes que el Centro Olímpico, ¿tú sabes cuánto costó? 20 millones de pesos. Dime tú. Claro, en el 74, cuando el peso dominicano equivalía al dólar de Estados Unidos. Y por cierto, y lo pongo como una digresión, pero que tiene sentido, porque ustedes saben que se está hablando de llevar o construir el estadio Quiqueya en el Centro Olímpico. Sí. Ahí no cabe un solo bloque más. Eso es verdad. Ahí no se debe aceptar un solo bloque más. No se puede. Ese es el pulmón. Ese es el pulmón de Santo Domingo. Pero además, es una locura. Pero mira, Luis José, en el caso se lo propusieron. Sí, se lo propusieron al ministro de la República. Evidentemente, ahora, cuando el ministro lo dice y lo cita la demanda o el requerimiento de los dueños de equipo, comienzan a decir, no hemos tratado ese tema. Y el proyecto que se tenía Joaquín Jerónimo, que es un proyecto ambiciosísimo. Con inversión en extranjera inclusive definida, para construir todo un complejo de hoteles y de apartahoteles para en torno al estadio Quisqueya, que tú podías inclusive tener un apartamento y ver el juego desde tu apartamento en torno al estadio. Sí. Un concepto avanzado, de primera. ¿Y cómo tú desalojas toda esa zona? No, es en el mismo terreno. No, es que todos esos son terrenos del propio... No, es en el mismo terreno del estadio. De las instalaciones. En el mismo terreno del estadio. Está ahí, son los mismos terrenos. Inclusive en ese momento se habló hasta de comprarle el local al Partido Reformista. Y a la Liga Mercedes que opera ahí también. Pero lo que debía pasar ahí es desalojar los negocios ilegales que operan. Reubicarlo. Además, oye, lo que hay que hacer ahí es superar la rabalización que se ha producido ahí y rescatar el entorno del estadio Totalmente de acuerdo. Para uso precisamente de esas instalaciones. Totalmente de acuerdo. Porque eso va a seguir creciendo. Claro. Y preparar un área donde realmente se resuelva el estacionamiento, crear un área soterrada. Había un proyecto amplísimo. Búsquenlo para que ustedes lo vean. O para arriba se puede. Sí, claro. Tendrá que volver Balaguer para que se haga. No, podría ser Leonel, doña, porque Leonel fue convencido de la gestión de ese proyecto y él dio aquí esencia. No, usted dijo que tendría que volver Balaguer, entonces yo digo que podría ser Leonel. Balaguer no puede volver, Balaguer no puede volver, pero Leonel sí puede volver. Va. No va. Pero ese es su deseo. No es mi deseo, no. Es la realidad. ¿Cuál realidad? No va. Pero ¿cuál realidad? Pero al primero que le conviene que tal situación no se materialice, es al PLD. Pero espera. Eso es verdad. Espera. Una reelección de Leonel. Una reelección de Leonel podría... podría ganar, doña. Yo creo que el PLD en el 20 gana con cualquiera. Podría destruir al PLD. Estoy de acuerdo. PLD hasta el 20. La reelección actual no lo destruye. No estoy hablando de es así, ¿verdad? No,